relevante porque tiene implicancia en las dos cosas que hemos visto hasta ahora, en el fondo definición de tasa de interés e inflación. Y en este ámbito de la gestión, el protagonista de la escena, sin lugar a dudas, es el sistema de Reserva Federal de Estados Unidos. El sistema del Banco Central norteamericano es un sistema súper distinto al que tenemos nosotros acá. Y si ustedes, por si no saben, la cuna en el fondo del manejo del sistema monetario internacional y de los sistemas de Banco Central es Londres. Por lo tanto, la casa matriz, digamos, de alguna forma, del funcionamiento de los mercados internacionales es el mercado financiero londinense. Y el sistema de Reserva Federal usa hartos elementos muy parecidos al Bank of England, ¿ya? La única diferencia en que el sistema de Reserva Federal se distribuye en 12 bancos federales, por lo tanto no es uno por estado, ojo, son 12 bancos que están distribuidos en distintas regiones de Estados Unidos y que cada uno en el fondo defiende las competencias industriales donde están concentradas las actividades en Estados Unidos. En ese sentido, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Estados Unidos es súper ordenadito. La costa este es el Banco Central de Nueva York y ahí está metido todo lo que tiene que ver con la actividad financiera, la banca y la bolsa. El de Filadelfia, que tiene puerto, está el Banco Central o la Reserva Federal de Filadelfia, que tiene que ver todo lo que es transacción internacional, comercio, entrada y salida de productos del país. Los bancos que están en el fondo, en el Western, en el Mid, en la parte media de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que iba a decir otro concepto, se me olvidó. Como Ohio, Kansas, ven la parte agrícola. Seattle ve temas de tecnología. La costa oeste ve temas de servicios. Texas, petróleo. Entonces uno va viendo que el ordenamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos se acopla por el fondo especialidad de área productiva. Y hay un comité que dirige a estos 12 bancos, porque cada uno de estos bancos tiene un presidente, tiene un gobernador, no se llama presidente, se llama gobernador del banco. Y ese gobernador participa del comité y lo dirige un presidente, que en este caso es Jerome Powell. Estas personas se juntan todos los meses y llegan con todos los antecedentes de los distintos sectores productivos de Estados Unidos y hacen un análisis profundo de la hoja de balance del sistema financiero, además del comportamiento de los sectores productivos y ven si hay presiones de demanda, si hay presiones de oferta, ven la economía internacional, ven los riesgos, las perturbaciones y deciden qué hacer con la política monetaria, porque ellos son muy conscientes de que las decisiones de política monetaria que ellos tomen no solamente afectan a la economía estadounidense, sino que al resto del mundo. Entonces, cuando la Fed aumenta la oferta de dinero, aumenta, ¿no es cierto?, la oferta de fondos prestables y la tasa de interés baja, pero no solamente en el mercado estadounidense, sino que a nivel internacional. O sea, si la Reserva Federal de Estados Unidos decide aplicar una política monetaria expansiva, la percepción del acceso a los fondos mejora y se abarata. Por lo tanto, se ajustan las decisiones de demanda de fondos hacia estos mercados que ofrecen un costo relativo mucho más barato. Y esto moviliza, ¿ya?, las decisiones de colocación y de uso de fondos. Acá hay un ejemplo concreto. La crisis subprime, que es una crisis, yo creo que ustedes no la logran dimensionar tanto porque a nosotros no nos golpeó tan fuerte. De alguna manera teníamos un colchoncito que venía construido desde un buen precio del cobre anterior y teníamos recursos para sostenernos. Y no estábamos tan expuestos a la burbuja internacional. Pero esta crisis fue tremenda. Esa fue la de Asia. Esta fue la de la crisis hipotecaria de 2008. Crisis hipotecaria de Estados Unidos, que en el fondo generó un efecto dominó a nivel internacional. Y esto produjo un debilitamiento económico a nivel global porque afectó los mercados financieros que hoy día están en un nivel de interconexión pero profundo. O sea, todo lo que pasa en términos de posiciones de inversión y movimientos de capitales afecta a todos los mercados financieros. Por lo tanto, en este caso, la Fed hizo algo que algunos podrán considerar cuestionable o no,
pero salió a defender su mercado financiero y compró activos de aquellos bancos de inversiones que entraron en crisis, a excepción de Lehman Brothers, que lo dejó quebrar y eso ahí generó otra historia. Pero como se capitalizó y compró activos de la banca, su hoja de balance se llenó de activos. Propiedad de, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos terminó siendo dueño, como en algún minuto lo hizo el Banco Central cuando salió el rescate de bancos chilenos. Después llegaremos a esa historia. Dueños de varias de los distintos tipos de bancos que hay en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una banca súper diferente a la de nosotros. O sea, tiene bancos comerciales que son chiquititos, bancos que atienden a las empresas que son más grandes, bancos de inversión que trabajan con productos súper específicos, tiene una banca mucho más desarrollada que la que tenemos nosotros. Entonces, cuando la hoja de balance del Banco Central está llena de activos, quiere decir que como contraparte, el Banco Central en este caso tiene que comparar o contrastar todos sus activos con liquidez, e inyectó un volumen de liquidez tremendo en el sistema. Cuando uno inyecta un volumen de liquidez súper grande, esto se hace, como les dije, a través de las consideraciones, ¿no es cierto?, de operaciones de mercado abierto. Entonces, si yo quiero inyectar mucha liquidez, termino afectando el yield del instrumento de renta fija. Y cuando afecto el yield, el retorno, el rendimiento de este instrumento, y lo bajo, ¿no es cierto?, yo tengo claro que el nivel de precio sube. Por lo tanto, el efecto del comercio, de la operación de mercado abierto que hizo la Reserva Federal para equilibrar su exceso de activos, fue en el fondo colocar una serie de instrumentos de renta fija en el mercado. Y básicamente eso generó una garantía cuando uno coloca instrumentos de renta fija, y los inversionistas se cubren con estos instrumentos que al provenir de la Reserva Federal se consideran mucho más seguros. El Banco Central acumula recaudación de liquidez que finalmente diluye en el sistema. Entonces, lo que tiende a pasar es que las instituciones financieras en este caso tuvieron más fondos para seguir prestando recursos a la economía, y esta mayor oferta de fondos disponibles presionó las tasas de interés hacia la baja. Dado que la demanda de fondos prestables disminuyó fuertemente en esta época, ¿no es cierto?, las tasas siguieron bajando y esta fue muy pronunciada. ¿Qué pasó? Como el sistema de Reserva Federal trató de defender el sistema financiero con este tipo de operación, y la economía al mismo tiempo manifestando el efecto de la contracción financiera, disminuyó demanda agregada, la demanda por fondos bajó significativamente. Por lo tanto, la presión hacia las tasas bajaron de manera mucho más pronunciada que solamente por efecto de la operación de mercado abierto. Cuando las tasas bajan mucho, que uno supone que es un movimiento súper positivo que incentiva actividad, créanme que todo tiene un límite. En este caso, el exceso en la caída de las tasas fue tan grande que tampoco provocó aumentos en la demanda por incertidumbre. Entonces las tasas quedaron casi en el piso, o sea, estamos hablando de tasas cercanas a 0%. Japón, de hecho, volvió a entrar en una trampa de liquidez producto de esta crisis subprime. En la zona europea también tenía una tasa muy cercana a 0, 0,2%, donde la gente con tasa 0 no tomaba créditos. Y las empresas con tasa 0 no tomaban créditos. Y lo que hacían las empresas finalmente era emitir algunos instrumentos de deuda, de high yield, en fondos de mayor riesgo y mayor retorno, para generar otro tipo de financiamiento, pero que terminaron afectando, ¿no es cierto?, el volumen de distribución de los recursos dentro de la economía. Entonces, la política monetaria, cuando tiene una capacidad de introducir un efecto súper potente dentro del mercado, puede modificar completamente el comportamiento del sistema financiero, completamente. Y en este caso, la tasa de interés incluso llegó a un nivel de valor de precio relativo que disminuyó al mínimo el interés para acceder a recursos. Entonces ya en este caso uno empieza a cuestionar que el nivel de tasa de interés logre ser una variable que active la economía. Y aquí viene una discusión que es clásica en la política monetaria y que yo ya se las he repetido, pero voy a insistir, porque yo sé que todavía no han hecho la bajada completamente. La política monetaria, yo soy majadera, digo, soy macabra,
La política monetaria no es una herramienta que se tenga que utilizar para incentivar crecimiento, independiente de lo que les haya mostrado en el modelo ISLM, es un modelo. Porque el objetivo de la tasa de interés de política monetaria es manejar la salud del sistema de precios, por lo tanto está enfocada a inflación. Ahora, si producto de las decisiones de política monetaria uno produce ciertos efectos concatenables en otros actores de la economía, son efectos secundarios y que no pueden ser medibles desde el punto de vista de la definición de la política monetaria. O sea, van a ser medibles solamente cuando uno pueda medir el impacto en las variables reales, que generalmente se da con un rezago significativamente importante. Entonces, la tasa de interés sí va a estar afectada en varias oportunidades por definiciones y decisiones de política monetaria, pero lo que yo tengo que entender es que puedo terminar afectando la tasa de interés hacia arriba o hacia abajo, pero eso no necesariamente va a tener algún impacto en variables reales. Voy a tener que poder medir si eso lo puedo identificar como efecto causal directo del movimiento político monetario o no, ¿ya? Ahí va a venir una discusión que la vamos a ir mirando a lo largo del curso, no es tan fácil diluirla, por eso ahora se las presento como antecedente o variable que puede mover la tasa de interés. O sea, son distintos elementos o herramientas que pueden generar cambios en la tasa de interés, pero después vamos a medir cómo nos afecta. Efectos del déficit presupuestario fiscal sobre las tasas de interés, esto también es súper interesante. Yo les decía hace un ratito atrás, generalmente las economías tienen déficits fiscales porque en general, ¿no es cierto?, el volumen de ingresos que genera el gobierno nunca es suficiente para financiar todo lo que se tiene que financiar, a no ser que seamos economías tipo nórdicas o que llevemos años de años en el fondo recaudando fondos y haciendo un uso súper responsable de las plata, que normalmente en la mayoría de las economías no pasa, ¿ya? Entonces, cuando los gobiernos deciden implementar políticas fiscales, que a veces tienen estos focos keynesianos que son muy mal manejados, o sea, acá el pobre Keynes, yo creo que se está revolcando en su tumba cada vez que lo utilizan como elemento de argumentación para la expansión del gasto fiscal. ¿Por qué? Porque lo que planteó Maynard Keynes era válido en una época post-revolución industrial. Estamos hablando de una Inglaterra, ¿no es cierto?, 1890 y tanto, cerca de la Gran Depresión, que es un mundo completamente distinto al que tenemos hoy día. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo del tipo de modelo político que esté instalado en el gobierno, son las tendencias de intervencionismo que cada uno desarrolla y que las aplica después a través de un presupuesto fiscal, ¿ya? Y nosotros lo que vemos en términos de impacto económico es el presupuesto fiscal. Entonces, los gobiernos implementan políticas fiscales que generan más gastos que ingresos y eso evidentemente produce un déficit. De manera muy sencilla, pero muy simple, porque en la práctica no es así, uno dice que el sector fiscal va a estar en desequilibrio, ¿no es cierto?, cuando su volumen de ingresos esté por debajo de su volumen de gastos, ¿sí? De manera muy sencilla, egresos mayores que ingresos genera un déficit, ingresos mayores que egresos genera un superávit. Ahora, en la práctica, uno también sabe, por ejemplo, en el caso chileno, que los ingresos del gobierno provienen al menos de 4 fuentes distintas. La principal, la recaudación tributaria. La segunda, ¿no es cierto?, asociada a la explotación de la minería del cobre, de propiedad del gobierno. La tercera, de los ingresos que pueden generar otras empresas que son de propiedad del gobierno, que hay otras, ¿ya? Y cuarto, el manejo eficiente de cartera, porque el gobierno también hace un manejo de inversiones asociado al sistema de reparto que todavía existe, ¿ya? Entonces también tiene ahí un manejo de incremento en el valor de sus recursos, y eso estaría explicando de alguna manera el ítem ingresos. Y los egresos se dividen, por lo menos en el caso chileno, en dos grandes grupos. El gasto de gobierno central, los ministerios, ¿cierto?, y el gasto del sector público, que implica todo lo demás además de los ministerios, los hospitales, los municipios, los ONG y algunas otras instituciones que también dependen de la estructura del gobierno, pero que no son ministeriales, ¿sí? Bueno,
Un ejemplo de esto, en el caso de la economía de Estados Unidos, cuando tienen déficit de presupuestos continuos, el déficit presupuestario es un ítem de gasto, por lo tanto quiere decir que consume recursos. Si yo consumo recursos y no me alcanza domésticamente con lo que tengo, ¿qué hacen los gobiernos cuando no les alcanza la plata que tienen para financiar sus actividades? Piden, venden, por Ya, soberano. ¿cómo Financia. se llama eso? ¿Cómo Financia. se llama esto? Sí, piden prestado, pero ¿cómo se llama? Endeudamiento. Le vamos a poner un nombre como tiene que llamarse, deuda soberana. ¿Ya? Porque es del gobierno soberano. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Emite instrumentos de deuda. ¿Qué tipo de instrumentos de deuda emite? Bonos. Bueno, Y estos bonos son fantásticos, porque son en el fondo generalmente instrumentos súper confiables. Entonces, otros inversionistas, dentro de sus carteras diversificadas, invierten en instrumentos de gobierno. Y mientras más confiable el gobierno, mejor, porque más lo tomo y lo considero dentro de mi cartera de inversiones. Esto es lo que hace atractivo a los bonos. Los bonos son instrumentos de deuda que en algún minuto cambian su giro y se convierten en instrumentos de inversión. Por lo tanto, son negociables en dos tipos de mercados distintos: los mercados de deuda y los mercados de inversión. Cuando yo lo emito como instrumento de deuda, lo emito para recaudar plata y ofrezco un retorno que está establecido con las normas por las cuales emití el bono. Un pagaré, una tasa cupón, defino las condiciones, plazo, etc. Calculo el duration y todo lo que tengo que ver con el análisis del bono. Pero después yo como inversionista puedo transar ese bono en mercados secundarios como instrumento de inversión. Y ahí pasa algo maravilloso, porque las condiciones de emisión del bono cambian y se convierten en retorno. Y la tasa se convierte en este famoso yield, que es el que uno evalúa en términos de curva. Entonces, cuando el gobierno emite deuda, afecta las tasas de interés, a través del yield. Y cuando el gobierno tiene superávits, inyecta recursos al sistema. Por lo tanto, existe cierto nivel de ahorro que aumenta la oferta de recursos domésticos, que también puede tener un efecto sobre las tasas. Entonces, los gobiernos, dependiendo de su tamaño de intervención, dentro del mercado donde están, pueden afectar tasas de interés a través del yield de sus bonos, o pueden afectar, ¿no es cierto?, el nivel de recursos a través de la oferta de mayor ahorro. Por lo tanto, expanden la capacidad o la disponibilidad de bonos o de recursos, dentro de la economía. Entonces, cuando hay mayor demanda de fondos del gobierno, esto desplaza las necesidades de las empresas y las familias. Esto es lo brutal que tiene el sistema económico. Cuando uno abre, ¿no es cierto?, los actores que gastan la plata en la economía, uno sabe que cada uno de estos actores dentro del flujo circular produce, incorpora recursos a un determinado mercado, y otro de los actores, cuando tiene desequilibrios, va a estos mercados y demanda más o menos recursos. Y eso va generando estructuras de financiamiento que cambian dependiendo de la economía. En el caso de las economías latinoamericanas, es súper frecuente que se produzca lo que se llama twin deficits. ¿Qué es eso? Déficit en el sector externo, déficit en el gobierno. Por lo tanto, tengo gobiernos que aplican políticas fiscales expansivas superiores a lo que recaudan, y tengo sectores externos que compran más de lo que venden. Por lo tanto, el financiamiento de ese gasto viene de las empresas y de los hogares. Y cuando esto no alcanza, proviene de afuera. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que, básicamente, si el gobierno presiona por demanda de fondos, el tener mayor demanda y acceso a estos fondos va a presionar la tasa de interés hacia el alza. El sector privado, ¿no es cierto?, va a ofrecer los recursos que tiene disponibles en un momento en el tiempo. Y la dinámica del efecto de la presión del sector público sobre el sector privado es la que produce un efecto de desplazamiento realizado en el modelo ISLL. Les voy a recordar macroeconomía. A ver si se acuerdan o no se acuerdan. ¿Qué es lo que dice el clásico modelo de Hicks y Hansen? Dice lo siguiente. ¿Ustedes saben que así se llama o no? No.
El modelo ISBM es, en el fondo, un resumen de las posturas de dos economistas, Richard Hicks, economista clásico, y Alfred Hansen, ¿ya? Y básicamente lo que está puesto en el modelo ISLM es un equilibrio simultáneo del mercado de fondos prestables, Investment and Savings, por eso se llama IS, y un equilibrio simultáneo de Loans and Money, o Liquidity and Money, el mercado del dinero. Entonces el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, que muestra una tasa de interés nominal y nivel de producción, y aquí es donde generalmente mueren ustedes en las definiciones. Como son dos mercados que funcionan con dinámicas súper distintas y funciones diferentes, cada uno regula sus funciones y las variables que los afecta de determinada manera. Y lo que muestra el modelo ISLM es que se produce un equilibrio simultáneo en estos dos mercados distintos, que para un determinado nivel de tasa de interés hay una respuesta en el volumen de producto. Y esto se produce porque llegamos a una igualdad de dos ecuaciones. La ecuación de la IS, que muestra comportamiento de gasto y de demanda de recursos, y la ecuación de la LM, que muestra demanda y oferta de dinero simultáneamente. Ya se equilibran ambos para un nivel de tasa de interés. No es que los dos converjan en la misma tasa de interés, sino que para un nivel de tasa de interés estos dos mercados resuelven un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que me dice macroeconomía? Me dice que si hay un exceso de demanda de recursos que viene del gobierno, se produce un desplazamiento de la IS en el monto en que aumentó el gasto del gobierno, ¿no es cierto? Si la tasa de interés no se mueve, para ese mayor gasto o demanda por recursos, uno debería tener como compensación un mayor volumen de producción que me permitiera acceder a esa producción convertida en renta. Pero lo que pasa en la práctica es que el proceso de producción es lento, entonces no puedo convertir en renta inmediatamente esa mayor demanda de producto. Entonces el exceso de demanda de recursos, por una cantidad de recursos que todavía no están convertidos en fondos líquidos, empieza a presionar el incremento en la tasa de interés por escasez de recursos hacia una tasa de interés que le vamos a poner tasa de interés gorrito. Esa tasa de interés gorrito, que es marcadamente superior a la que teníamos que equilibraba los dos mercados, termina afectando al sector privado, que es el que demanda o el que equilibra la disponibilidad de fondos en el mercado de fondos prestables. Entonces, una tasa de interés más alta desincentiva la demanda por inversión. Y lo que tiende a pasar es que esa tasa de interés más alta, los privados ajustan la cantidad de recursos dentro de la economía y esa cantidad de recursos no queda disponible para el sector público. Eso es lo que pasa en una economía cerrada. En la economía abierta es otra historia. En la economía abierta, y lo vamos a ver más adelante, aparece una curvita que se llama BP. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Qué es la BP? Sí, dígalo fuerte. La balanza de pago. Cuando abrimos la economía, va a aparecer una tercera función, la función financiera. Y va a decir, mira, domésticamente no te alcanza la plata para financiar el déficit del gobierno y lo tienes que ajustar domésticamente con contracción de inversión, ajustando un nivel de producto a un nivel de producto menor del que podrías llegar, ¿no es cierto? Le vamos a poner acá gordito asterisco, ya está en la mitad, ¿cierto? Por efecto de desplazamiento. Pero cuando aparece el sector externo, yo puedo salir a buscar recursos afuera y eso me va a compensar un poco la diferencia. Solamente ahora lo voy a mencionar
mal, porque lo vamos a ver con profundidad más adelante, pero quiero que entiendan que el comportamiento keynesiano, ¿no es cierto?, que me mueve el volumen de gasto interno, si yo no hago nada más, se va a manifestar rápidamente en incrementos de la tasa de interés. Que si yo tengo economías súper abiertas, las voy a amortiguar con los capitales a los cuales yo puedo acceder externamente. Pero eso va a depender de qué tan abierta sea la economía, qué tan sensible sea a cambios a la tasa de interés, ¿no es cierto? Y qué tipo de varianza pueda provocar en el volumen de productos domésticamente. Por eso lo vamos a ir viendo con calma porque es un poquito más complejo. Pero sí quiero adelantarles que las presiones domésticas por la demanda de recursos sí van a tener algún impacto sobre la tasa de interés y por eso es tan complejo que los gobiernos se endeuden significativamente. Si un gobierno decide financiar gasto con deuda, va a presionar las tasas de interés domésticas. Y cuando genera esa presión con tasas de interés domésticas va a terminar afectando al sector externo que hasta ahora no lo teníamos presente en el análisis y ahora va a aparecer. Entonces ahí empiezo a mover flujos de capitales y comienzan otro tipo de problemas que no habíamos tenido hasta ahora. Por lo tanto, lo que haga el gobierno con el presupuesto fiscal es tremendamente delicado. Por eso es que uno no puede llegar y aceptar que de un gobierno a otro nos aparezcan déficits acumulativos, ¿no es cierto?, que sobrepasen un volumen preocupante de uso de recursos dentro de la economía, porque finalmente el costo lo terminamos pagando todos, ¿ya? Aunque no se perciba inmediatamente, pero el ajuste de la tasa de interés sí. Entonces acá tengo un flujo que de alguna manera revela el comportamiento entre el gobierno federal, el sector privado, las compras que hace el gobierno federal al sector privado, la emisión de valores del tesoro que pueden ser, por ejemplo, en el caso norteamericano,